Buenas tardes, señores estudiantes de Contaduría Pública del primer semestre de la Juan de Castellanos. Vamos a ver la función lógica Y. Siguiendo nuestro parámetro de la fotocopia, entonces nos dice que escribamos datos en A1, perdón, 50, que es un dato, en A2 y 104 en A3. Vamos a ver qué sucede con esta función lógica y que es una función conjunción que significa que debe darme verdadero y verdadero para que me dé verdadero ambos parámetros. Si uno de los parámetros da falso, daría falso. Entonces me dice que en C1 construya la función. Entonces voy a f de x, voy por funciones lógicas, busco mi función que estoy trabajando, en este caso y aceptar. Se me abre la ventana de argumentos de la función. Entonces dice que entre un rango de 1 y 100 analice 50 y igualmente entre un rango de 1 a 100 analice 104. Entonces vamos a ver para el primer dato. Entonces me dice que si 1 es menor que, perdón esta interrupción, que 50, ¿cierto? Entonces da verdadero. ¿Por qué da verdadero? Porque uno efectivamente es menor que 50. Para el segundo argumento, entonces me dice que si A2 es menor que 100, perdón, me daría verdadero también, ¿no es cierto? Porque 50 es menor que 100. Es decir, ya hemos analizado qué sucede en un rango de 1 a 100, qué sucede, ¿no es cierto? Con este dato 50. Me da verdadero, ¿cierto? Porque cumple ambos parámetros. ¿Qué pasa si yo arrastro la función para analizar 104? Entonces parémonos en, en la fórmula que he arrastrado para el dato 104 que está aquí en A3. Entonces, 1 es menor que 104, verdadero, ¿cierto? Pero 104 no es menor que 100, luego falso, verdadero y falso da falso, ¿cierto? Entonces estoy comprobando que mi función Y conjunción tiene que cumplir con ambos parámetros para que sea verdadero. Bien, hasta ahí pues hemos hecho al pie de la letra lo que dice la fotocopia ahora. Pero si yo soy ingenioso, entonces simplemente coloco otros datos, ¿cierto? Menos 20, 1030, ¿cierto? Podría seguir colocando más datos. Arrastro mi fórmula, ¿cierto? Y voy a hacer el análisis para 20 que está en A4. Entonces me dice, ¿cierto? 1 es menor que A20, menos 20, perdón, falso, ¿cierto? Y menos 20 es menor que 100, verdadero, ¿cierto? Luego, verdadero, perdón, falso y verdadero da falso, ¿cierto? ¿Qué pasa para 1000? Entonces analicemos 1000. Entonces, 1 es menor que 1000, verdadero, pero 1000 no es menor que 100, falso, verdadero y falso da falso. ¿Qué pasa para 30? ¿Cierto? Que arrastre una más. Queda que a 30 están a 6. Entonces, 1 es menor que 30, verdadero. Menos 30 es menor que 100, verdadero. Luego verdadero y verdadero da verdadero en la conjunción Y. No en todas, en las otras da diferente. Porque las tablas de verdad van cambiando de acuerdo a la función lógica. Recuerden su bachillerato, por favor. Bien, hasta aquí entonces no me hice mucho el ejercicio, ¿cierto? Veamos un caso práctico. Entonces tengo un colegio, ¿cierto? Donde tengo una serie de estudiantes, Carlos, Yolima, Andrés, Miriam, Rosalba. Ambos, perdón, todos los estudiantes deben presentar dos exámenes, uno teórico y uno práctico. Y cada uno de ellos saca una respectiva nota en cada uno de esos exámenes. El ejercicio me dice, para que un estudiante pase la materia, debe aprobar ambos exámenes mínimo con 3,0. Entonces yo ya sé de antemano que si me dice que debo pasar ambos exámenes, entonces yo ya sé qué
perdón, qué función debo utilizar. En este caso, debo utilizar una conjunción y porque podría ser este ejemplo. Como y bebo para estar sano, ¿cierto? Si como pero no bebo, seguramente no estoy sano. Entonces, aquí se aplica bien ese ejercicio, ese ejemplo. Entonces, aquí pasa exactamente lo mismo. Tiene que pasar ambos exámenes para pasar. A simple vista, pues yo sé que es Yolima, pero vamos a hacerlo con fórmula. Entonces, voy y busco la función por f de x en mis funciones lógicas y busco y le doy a aceptar, me abre la ventana de argumentos de la función. Entonces voy a trabajar el primer dato para Carlos, ¿cierto? Entonces le digo B2 en este caso, ¿por qué? Porque estoy parado en la primera nota del examen teórico. Entonces, teórico, perdón. Entonces te voy a decir 2,3 debe ser mayor que 3 para que pase, ¿cierto? Me da falso porque 2,3 es menor que 3. Y luego para la segunda nota, perdón, me paro acá, entonces le digo que 3,3 es mayor o debe ser mayor que 3,0 verdadero, porque 3,3 es mayor que 3. Listo, ya terminé mi fórmula, ¿cierto? Y me da falso. ¿Por qué? Porque según la función y, uno de los argumentos, si da falso, da falso. Así sea el otro verdadero. Entonces, en este caso, el resultado final es falso. Entonces, ¿qué significa? Que Carlos no pasa la materia porque no cumple sino uno solo de los elementos. ¿Qué pasa si arrastro mi fórmula? Pues vamos a encontrar que Yolima sí pasa porque cumple ambas. 4, 5 es mayor que 3 y 4 es mayor que 3. Luego pasa la materia porque cumple con ambas. ¿Qué pasa con Andrés? Tiene una verdadera y una falsa. ¿Qué pasa con Miriam? Tiene una falsa y una verdadera. Luego da falso. ¿Y qué pasa con Rosalba? Ambas las tiene falsa. Falsa y falsa da falso en la conjunción. En la función lógica y. Bien, con este ejemplo, entonces vemos que es práctico para analizar varios ejercicios con los cuales ustedes se van a encontrar a lo largo de su carrera y en su vida práctica. Ahora pongamos este resultado de nuestra columna D en algo más visible, por ejemplo, para un gerente o para un rector de un colegio. Él no va a entender qué es falso, qué es verdadero, ¿cierto? Entonces, simplemente vengo acá, voy a entonces, esta misma fórmula la tengo aquí, ¿cierto? Entonces simplemente acá voy a introducir otra función lógica que ustedes ya por ahí vieron en las fotocopias, de pronto no la han estudiado a profundización, pero aquí ya estamos viendo varios ejemplos. Entonces esto es lo que yo llamo si anidado. ¿Qué quiere decir si anidado? Que tengo una función ya lógica y voy a combinarla con otra. En este caso voy a decir que sí, por eso abro paréntesis, que si y cumple eso, ese argumento, entonces me le escriba aprobado. Y si no lo cumple, entonces me escriba reprobado. Cierro comillas y cierro paréntesis. Entonces, ¿qué me pasa? Que para Carlos ya no me le colocó falso, sino que no pasó el curso. Reprobó porque se perdió uno de los exámenes. ¿Qué pasó si arrastro? Pues a Miriam me va a Yolima, perdón, me va a decir que pasó el examen, que pasó el curso porque aprobó ambos. Y así sucesivamente para cada uno. Entonces, esto es más entendible, ¿cierto? Esto es más entendible para un gerente que esto. Esto es para un experto en Excel. Pero esto es lo que está de trasfondo. Entonces, yo puedo ponerle otras palabras.
si aprobó, no aprobó, o si pasó o no pasó. Es decir, es entre comillas, yo puedo utilizar texto lo que yo quiera. Espero entonces que con este ejercicio nos haya quedado aclarado la función y vamos a ver más ejercicios de I aplicadas en otras tareas más adelante. Ustedes trabajen ahora o exactamente lo mismo, pero analicen qué o que nos pide esa tabla de verdad para O. Y así sucesivamente. Entonces, hasta la próxima y éxitos.